Se titula La Ley de la Memoria, pese a todo, un avance histórico, y va a ser pronunciada por Carlos Jiménez Villarejo, que es licenciado en Derecho. Ingresó en la carrera fiscal en 1962 y fue destinado a la Fiscalía de Barcelona. En 1972 fue sancionado con un traslado forzoso a la Fiscalía de Huesca, por su defensa de los derechos humanos. En 1987 fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona y entre 1995 y 2003 asumió la jefatura de la Fiscalía Especial Anticorrupción en España. Durante 6 años fue profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. En la actualidad, además de impartir conferencias en universidades y congresos, colabora con la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y con movimientos sociales y cívicos como Sos Racismo, Justicia y Paz, Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura, el Centro de Trabajo y Documentación, etcétera. Publica artículos regularmente en el Periódico de Cataluña y trabaja en diversas temáticas como la memoria histórica, la corrupción, la especulación en los mercados financieros, la globalización o los paraísos fiscales. Cuando quieras, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí. Bueno, volver a estar aquí porque hace un año estaba en Lucena y me parece que sea como una parte, en definitiva, es la provincia de Córdoba, es Córdoba, y por tanto es un placer volver a estar aquí. Muchas gracias a Arcángel por haberme invitado nuevamente después del año pasado y tener la ocasión de volver a reflexionar en voz alta y de hablar de estos temas con vosotros y vosotras. Y mi agradecimiento también, por supuesto, al Ayuntamiento de Rute, a la concejala de Cultura, y un saludo especial para el alcalde de esta ciudad, a quien me hubiera gustado ver en esta jornada y hubiéramos tenido ocasión de saludarlo y de conocerlo personalmente. Dicho esto, yo quiero decir dos cosas muy concretas. Una, esta mañana decía, en una intervención como todas las que me han precedido, extraordinarias, eminentes, como corresponde a la personalidad de los que han intervenido, decía Francisco Moreno que Baltasar Garzón había dicho, no sé cuándo, que los crímenes del franquismo eran constitutivos de un delito de lesa humanidad. Yo quería decir en relación a ese tema y a esa intervención de Francisco Moreno, que seguro que Garzón lo dijo, cuando él lo dice es que seguro que lo dijo, que Baltasar Garzón tiene ante sí, desde diciembre del 2006, creo que 5 o 6 denuncias presentadas por asociaciones de recuperación de la memoria histórica de toda España, desde luego de Andalucía, de Galicia, de Madrid, de Baleares, de Cataluña, etcétera, en relación a las desapariciones forzadas producidas particularmente a partir del final de la Guerra Civil y comienzo de la dictadura, hasta el punto de que, transcurrido un año sin que hubiera dicho nada, desde que consta la recepción de las denuncias en su juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, estas asociaciones han presentado y han elevado al Consejo General de Poder Judicial un escrito de queja, porque se entiende que un año para resolver sobre varias denuncias acumuladas en un solo procedimiento, o sea que es un solo procedimiento, era ya un exceso. Parece que la razón, que yo no sé si todavía han tenido una respuesta formal del Consejo del Poder Judicial, pero en todo caso lo que sí sabemos es que el fiscal general del Estado, a través del fiscal que sea, que es indiferente, ha hecho un dictamen radicalmente contrario a la admisión a trámite de las denuncias formuladas por las acciones para la recuperación de la memoria histórica, por entender que no hubo delitos de lesa humanidad. Por tanto, vamos a ver qué dice el juez Baltasar Garzón una vez que tenga que resolver sobre las denuncias emitido ese informe por el fiscal. Yo sobre esto solamente quiero hacer una referencia. Realmente que hay problemas jurídicos sobre la calificación de los hechos, más allá de la calificación sociológica que se pueden decir, incluso jurídica, pero una cosa es la calificación jurídica en general o la calificación ante los tribunales, que es otra cosa distinta, que a la calificación de los hechos descritos esta mañana por Francisco Moreno o por Francisco Espinosa, o a las cuales se ha referido naturalmente Alberto Reis, a las que yo me referiré pero brevísimamente en un momento, que constituyeron un delito de genocidio, es evidente, o un delito de lesa humanidad en la formulación actual. Pero hay un hecho real, un hecho objetivo,
que responde a los principios del derecho penal, de los derechos penales liberales, democráticos, de siempre, desde el principio del 19, desde que se inició el proceso de codificación del Código Penal, después de la Ilustración y después de Beccaria y de todas aquellas grandes personalidades. Y es que, con independencia de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de los delitos, que realmente estos delitos son imprescriptibles, es difícil aplicar normas penales a hechos anteriores al momento en que esa norma penal ha quedado introducida en el Código Penal, es decir, lo que se llama la irretroactividad de la norma penal que perjudica a los reos. Y prueba de ello ha sido la sentencia del Tribunal Supremo, perdón, este preámbulo, pero yo creo que es importante, la resolución del Tribunal Supremo, cuando le llegó el recurso del militar argentino Chilingo, que había sido condenado por la Audiencia Nacional optando de las calificaciones que había formulado el fiscal por los asesinatos que había realizado en la Escuela Mecánica de la Armada militar durante las juntas militares de Argentina, en las que, como sabéis perfectamente, echaban a las personas vivas desde los aviones al mar. El fiscal había optado entre el delito de genocidio y el delito de lesa humanidad, había mantenido una calificación alternativa que llamamos, es decir, las dos posibilidades, y el tribunal finalmente optó por el delito de lesa humanidad. Y el Tribunal Supremo ha anulado esa sentencia y ha condenado por tantas detenciones ilegales y tantos asesinatos como personas fueron detenidas y arrojadas al mar y, por tanto, asesinadas de esa forma. Pero, como era difícil justificar que un tribunal español pudiera conocer de delitos de asesinato cometidos por un extranjero en el extranjero, ha entendido una fórmula que yo creo que es absolutamente correcta, que es la que podía haber utilizado el fiscal general del Estado ante los casos de las desapariciones forzadas en el franquismo. Que es decir, que como esos crímenes se cometieron en el contexto de crímenes contra la humanidad, era justificable la jurisdicción española y era perfectamente aplicable en ese caso el principio de justicia universal. Si al Chilingo se le puede aplicar el principio de justicia universal, porque los asesinatos múltiples que cometió se cometieron en el contexto de crímenes contra la humanidad, ¿cómo no va a producirse la aplicación de los principios de justicia universal? En este caso sería innecesario porque eran las víctimas españolas, pero sí el entendimiento de esos delitos dentro del marco o del contexto, que es la expresión correcta, de crímenes contra la humanidad, cuando tuvieron ese carácter genocida o masivo o sistemático que todo el mundo conoce. Por tanto, vamos a ver qué dice el juez Garzón, porque es un gran reto el que él tiene, evidentemente, como magistrado, ante un problema como el planteado, en unas denuncias que están extraordinariamente bien fundadas, extraordinariamente bien relatadas, en la que se perfila perfectamente lo que significó, en definitiva, todo lo que fue la desaparición de los represaliados a partir del 1 de abril del 39, que es generalmente las fechas que se han elegido, es decir, fecha en que ya había terminado la contienda militar y se había iniciado otra forma de guerra civil bajo la forma de dictadura totalitaria. Dicho esto, yo quería señalar que, como Alberto Reyes ha hablado de Pío Moa, a mí es un personaje que me produce bastante indiferencia y menosprecio, porque me parece que no vale la pena, si no fuera por el eco mediático que ha llegado a tener, etcétera. Pero ciertamente hay un dato que es, como voy a hablar de la Ley de Memoria Histórica, es de los individuos, por llamarlos de alguna manera, que firmaron un manifiesto publicado en El Mundo, en el que formaban parte individuos como Jiménez Los Santos o un tal Girauta, profesor de la Universidad de Barcelona, o un tal Suárez, o Jorge Suárez, o Fernando Suárez, no sé exactamente, personajes más o menos desconocidos para mí, al menos, tampoco soy del mundo de los historiadores, en la que hacían un ataque furibundo contra la Ley de la Memoria Histórica, furibundo, en la que la calificaban de traición a la democracia, de rendición ante el izquierdismo dominante, etcétera, etcétera. Lo digo para que sepamos exactamente quiénes son los que están a favor y quiénes están en contra de la Ley de la Memoria Histórica, porque esos son. El manifiesto, según decía, lo que pasa es que como no estaban relatadas todas las firmas, decía que llegaba hasta 7.000 firmas. Allí aparecían solamente unas 100 o 200, pero bueno, es igual. Si ellos dicen que son 7.000, pues serán 7.000. Lo digo para que quede claro cuál es el posicionamiento en este momento de ese grupo de individuos absolutamente marginales en la historiografía y en la política española respecto de la Ley de la Memoria Histórica, que se publicó en El Mundo con gran boato, en primera portada, en fin, de forma muy significativa. Dicho esto, yo quería hablar de la Ley de la Memoria Histórica porque me parece, pese a todo, un acontecimiento muy importante. Hace un año yo hablaba en Lucena de la Ley de la Memoria
y hablaba en Lucena de la ley de la memoria en términos distintos a los que voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque era una ley en ese momento estancada en el Parlamento español, en el Congreso de Diputados, absolutamente estancada, una ley que había presentado el Gobierno del PSOE el 28 de julio del 2006, y cuando yo vine aquí era febrero del 2007, y por tanto no había habido ningún trámite, no había habido ni trámites de enmienda siquiera, no había habido ningún trámite parlamentario, y la ley estaba ahí abandonada a su suerte sin saber muy bien qué iba a ser de ella, porque el PSOE no quería hablar para nada de ella y los sectores de la izquierda, Izquierda Unida, Iniciativa, etcétera, intentaban presionar en dirección a su aprobación en términos radicalmente distintos a la que la ley estaba. La ley que presentó el Gobierno hace más de año y medio, por tanto, era una ley radicalmente inadmisible para un demócrata. O sea, si eso se llamaba ley de la memoria histórica, realmente eso es lo contrario de lo que se decía que quería hacerse. Era una ley cobarde, era una ley llena de vacíos, una ley insuficiente a todas luces, en todos los aspectos, era una ley absolutamente para rechazarla de plano, sin mayor consideración. Y así lo dije en Lucena hace un año. Pero las circunstancias históricas cambian, porque en un Congreso de Diputados hay unas mayorías, hay unas minorías, pero hay también un debate parlamentario y ha generado algunos cambios en ese proceso parlamentario que ha determinado que la ley no sea en absoluto aquella ley que se presentó por el Gobierno en julio del 2006, que, como digo, era una ley absolutamente inaceptable. Yo quiero señalar que el proyecto de llevar a cabo una ley de la memoria histórica, o que recuperara la memoria histórica, que para mí prefiero hablar de la memoria democrática, que es realmente lo que hay que recuperar, ya venía desde el inicio de la legislatura de Rodríguez Zapatero. Es decir, en junio del 2004 el Congreso de Diputados aprueba una moción en la que se acuerda impulsar una aprobación de la ley que ponga fin a ese silencio permanente de 30 años, desde el comienzo de la transición, desde el 77 hasta ese momento, y recupere lo que significó, en definitiva, no solamente la guerra civil, sino particularmente la dictadura franquista. Y eso ocurre en junio de 2004, es decir, prácticamente a los 2 meses de iniciarse el gobierno de Rodríguez Zapatero. El año 2006 se aprueba la ley por la que se declara el año 2006, con motivo del aniversario del inicio del golpe militar, el año de la memoria histórica. Y en esa ley, en el preámbulo de la ley, que es la ley exactamente 24/06, de 7 de julio del 2006, ya había avanzado el año 2006, se dice que para completar la tarea de reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, las Cortes Generales han abordado el reconocimiento de las víctimas del franquismo, un reconocimiento que ha sido demandado por el Congreso de Diputados en numerosas ocasiones desde la restauración democrática, dice el preámbulo, así como con diversos grados de concreción en varias resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara durante la presente legislatura, que es la legislatura octava, en la que estamos todavía. En efecto, en los últimos meses, dice la ley, que se aprueba, como digo, en julio del 2006, dice la ley, las Cortes han aprobado el reconocimiento de determinadas figuras políticas relevantes de la Segunda República, como Lluís Companys, Manuel Carrasco y Formiguera y Alexandre Bóveda. Y este proceso de reparación pronto se verá culminado con la aprobación de un proyecto de ley para la recuperación de la memoria histórica, lo decía el preámbulo de la ley aprobada por la mayoría del PSOE, más otros grupos parlamentarios, la memoria histórica, a instancia de la resolución aprobada por el Congreso de Diputados el 8 de junio del 2004. Por tanto, estamos hablando de un compromiso que viene de largo y que tiene una trascendencia enorme. Y tiene una trascendencia enorme porque en esa ley 24/06, declarando el año 2006 año de la memoria histórica, se dice algo que yo creo que es muy importante decir hoy aquí. Ya se ha dicho, y yo lo repito porque me parece que es así. En esa ley se dice que la Segunda República Española constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado, decía la ley, declarando el año 2006 año de la memoria histórica. Y reconocía también algo que es evidente, pero lo reconocía, lo cual es un gesto de honradez política e histórica. Decía que se reconocía que hasta esa fecha,
julio de 2006, se habían adoptado disposiciones para reparar, en la medida de lo posible, a quienes padecieron persecución durante el régimen franquista o a proporcionarles recursos o compensarles por los que habían perdido. Poca cosa era, evidentemente. Pero si uno estudia las conclusiones de la Comisión Interministerial que se creó antes de la aprobación de esta Ley de la Memoria Histórica, y que tuvo 1 año y medio de vigencia y que oyó a diferentes instituciones, asociaciones de la memoria histórica, etcétera, oyó a quien no tenía por qué haber oído, como por ejemplo la Falange Española, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. En ese informe que edita la Comisión Interministerial, que está formada, por tanto, y presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando se hace el resumen de sus trabajos, que dan lugar a la presentación de este proyecto de ley, ya convertido en ley finalmente, en los términos que ahora veremos, se reconoce que durante la segunda, la tercera y la cuarta legislatura no se adoptaron medidas de ninguna clase en relación a las víctimas ni de la guerra civil ni de la dictadura, lo cual es gravísimo porque corresponde a los primeros gobiernos de Felipe González. Y lo explica aquí, en términos que me voy a permitir leer porque realmente es espeluznante. Dice, durante la segunda legislatura, que es la primera del gobierno de Felipe González, se amplía el reconocimiento de derechos, se habían hecho algunos modestos reconocimientos en el primer gobierno de la UCD, a efectos de pensiones, reconocimiento de graduación, servicios prestados, etcétera, a los que no perteneciendo a las Fuerzas Armadas o de orden público durante la Guerra Civil y a sus familiares participaron en la fila del Ejército Republicano o obteniendo un empleo o grado, que es la Ley 37/84. Y ese mismo año 84 se aprueba la Ley 1884, en la que se reconoce que el tiempo pasado en prisión puede reconocerse como años trabajados a efectos de la cotización a la Seguridad Social. Y el informe de la Comisión Interministerial, a partir de decir lo que acabo de leer, año 84, dice, estamos hablando de la segunda legislatura, hasta la sexta legislatura no se vuelven a producir modificaciones legislativas en esta materia, salvo las actualizaciones económicas producidas en las leyes de los presupuestos generales del Estado. Y ya se refiere a la ley del 98, por el cual se reintegran en sus bienes a los partidos y sindicatos ilegalizados los años 36 y luego ya definitivamente el año 39. Es decir, que desde el año 84 al año 98, que son muchos años de nuestra democracia, hubo un silencio absoluto. No se adoptó una sola iniciativa, no se aprobó ninguna medida de reconocimiento ni de reparación moral, ni económica, ni social, ni de ninguna clase. Por tanto, cuando uno recorre todo esto, en ese intervalo ya había quedado lejano el golpe del general Tejero. Ya había quedado lejano, fue el año 81. Estamos hablando del año 84 al año 98. Por tanto, había quedado muy lejano aquel momento. Y, sin embargo, hubo un silencio absoluto y el Gobierno no tomó ninguna iniciativa. Por tanto, cuando alguien honradamente me plantea si la Ley de la Memoria Histórica representa o no un avance, digo, representa no un avance, representa un avance revolucionario, en el sentido estricto de la palabra, porque era inimaginable que con esos antecedentes históricos y políticos y con ese precedente que se había generado durante todo ese largo periodo histórico que va desde las elecciones del 77 hasta la fecha del 2004, realmente estuviéramos en una situación tan precaria de reconocimiento de derechos a tantas y tantas miles y miles y miles, como se ha dicho hoy, de las víctimas de la dictadura. Pero esa era la situación, por tanto, no ha de extrañarnos, por tanto, que la Ley de Memoria se presentara como se presentó, de esa forma tan absolutamente inaceptable desde todos los puntos de vista, y que finalmente haya recurrido un largo debate parlamentario hasta llegar a lo que es. Y si comparamos ese proyecto de ley con esta ley, pues realmente hay un auténtico abismo, un abismo histórico, un abismo político, un abismo moral y ético. Y por eso yo creo que la ley es importante que se haya aprobado. Yo soy de los que pienso que realmente, aunque naturalmente era un niño y muy pequeño cuando
se produjo la Segunda República Española, yo soy de los que pienso que fue una de las grandes frustraciones, hoy se ha dicho en un texto leído por Francisco Moreno, me parece, o por Francisco Espinosa, que fue la frustración de una esperanza de nuestra sociedad española, lo que significó la derrota de la República y el triunfo de los golpistas y la implantación de la dictadura totalitaria de Franco. Pero realmente, cuando uno lee lo poco que yo, puesto que no soy historiador, puesto que soy jurista, en lo poco que he leído, siempre se me quedaron grabadas las palabras de Jiménez Asúa, eminente diputado socialista y hombre fundamental en la Segunda República Española, aparte de que ser un gran penalista, cuando dijo: la Segunda República había venido a mudarlo todo. Esas fueron sus expresiones. Y realmente eso es algo que no podemos ni imaginar lo que llegó a significar en la España. Por eso es explicable, como se ha descrito esta mañana con tanto detalle, cómo todas las fuerzas más reaccionarias, la oligarquía, los terratenientes, la Iglesia, el ejército, etcétera, desde el 15 de abril del 31 ya estaban conspirando para acabar inmediatamente con la República. Lo que pasa es que les costó mucho más esfuerzo y más tiempo y más sangre también, sobre todo para las víctimas y los vencidos, de lo que era imaginable y de lo que ellos podían imaginar cuando se ha descrito hoy cómo se preparaban las columnas desde el sudoeste de Andalucía hacia Madrid, pensando que iba a ser ocupada inmediatamente. Yo quiero señalar algo que es importante en la ley de la memoria histórica, porque yo creo que sin eso no se entiende. La estructura del Estado fascista que se instala en España tiene un pilar que es la violencia y es la represión. Pero la violencia y la represión, aparte de las ejecuciones extrajudiciales y sumarias que se produjeron, que fueron innumerables y que generalmente se traducen en enterramientos clandestinos, en las fosas comunes de la que se habló ayer y se ha vuelto a hablar hoy, etcétera, y que el Consejo de Europa calcula que son unos 30.000, en el famoso informe que publicó en el año 2006. Sin embargo, el mecanismo institucional de la represión, más que esas ejecuciones sumarias, que también fueron, y muy importantes, fueron los tribunales militares, los consejos de guerra, el Tribunal de Represión de la Masonería, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, incluso el TOP. El TOP ya no impuso penas de muerte, pero por el TOP pasaron muchos miles de españoles por el solo hecho de ejercitar derechos cívicos fundamentales y fueron a la cárcel a pasar algunos de ellos muchos años. Sin perjuicio de que paralelamente al TOP subsistía, a través de distintas disposiciones, la jurisdicción militar, que es la que determinó que en su momento fueran juzgados, aparte de huelguistas, trabajadores en huelga, etcétera, fueran juzgados Puig y el ciudadano alemán que le acompañó, o fueran juzgados y fusilados en procedimientos sumarísimos, por tanto carentes de toda clase de garantía, los militantes de ETA y del Grapo de septiembre del 75. Por tanto, el panorama que integra la España franquista es un panorama de violencia y de represión, y de una represión institucionalizada, que yo creo que es algo que produce verdadero escalofrío cuando se lee. Como yo, como jurista, me sé de memoria casi la ley de la masonería, cómo se constituyeron los consejos de guerra desde los primeros decretos de General Franco, cómo se cuida la ley de responsabilidades políticas, cómo funciona. No he visto tantos procedimientos como muchos de los historiadores que están aquí, que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí que he conocido toda la legislación que se dictó por el General Franco desde el 18 de julio del 36 hasta el 40, prácticamente toda, y he visto cómo se tenía una idea perfectamente pergeñada de lo que significaba no un golpe militar que pudiera durar más o menos, sino la implantación de un Estado totalitario, al modelo italiano o alemán, y con la finalidad, como se ha dicho esta mañana también, de exterminar a todo lo que significara o la no adhesión al golpe militar, la oposición y luego, por supuesto, la defensa de cualquier posición o ideales democráticos. Y en ese contexto, cuando uno recorre algunos procedimientos militares, yo no he visto tanto como vosotros, pero he visto algunos, pues en todo caso tampoco los necesito, viendo las leyes que regulaban esos procedimientos militares, uno se da cuenta de que cuando se habla de genocidio, de crimen de lesa humanidad, es que no estoy diciendo nada. Es que yo voy a permitirme dar una cifra que no se ha dado hoy, precisamente porque no se ha dado hoy, pero es más que sabida, sobre todo por los que me han precedido en el uso de la palabra. Y es cuando en abril del 45 Eduardo Aunós, el ministro de Justicia de Franco, reconoce que el 7 de enero del 40 había 270.719 presos políticos en España, que en relación a la población española de entonces era una barbaridad, era una auténtica barbaridad.
Eran casi 300.000 personas en prisión, en las prisiones de aquella época, en aquel contexto de hambre, de privaciones, de desnutrición, etcétera. Casi 300.000 personas. Y cuando reconoce, y es una cifra conocida por todo el mundo y que ya publicada en miles de libros de historia, pero yo la digo en voz alta para que nos venga a la memoria a todos, que desde abril del 39, fin de la contienda militar, y